Somos el equipo 1 y les vamos a hablar sobre gráficos de control. Primero debemos mencionar que un gráfico de control es una herramienta gráfica que se utiliza para medir la variabilidad de un proceso. Consiste en valorar si el proceso está bajo control o fuera de control en función de unos límites de control estadísticos calculados. Este instrumento se utiliza en las fases de control de los niveles de calidad de diversas actividades, inmediatamente después de la recogida de datos. Existen dos tipos de gráficos de control, por variables y por atributos. En este caso, en nuestro ejemplo, nos basaremos en gráficos de control por variables. El gráfico de control por variables mide una característica continua, es decir, puede tomar una cantidad infinita de valores en un rango determinado. El más utilizado en control de calidad es el rango media R, que registra la media del proceso y el recorrido o rango de cada muestra. En su construcción es necesario elaborar un gráfico para los valores medios muestrales y otro gráfico para los recorridos. El primero indica si existen cambios en la tendencia central de un proceso y el segundo muestra si ha variado la uniformidad del proceso. El procedimiento para realizar este tipo de gráficos de control es el siguiente. 1. Recogida de datos y su registro. A mayor cantidad de datos, más precisa será nuestra gráfica. Se debe determinar el tamaño y la cantidad de la muestra. 2. Calcular la media y los recorridos de las muestras. Para obtener la media, se efectúa la resta del valor máximo y el mínimo para cada muestra y de manera general. 3. Calcular los límites de control. Se calculan a más menos 3 desviaciones del promedio. Para calcular la media se utilizan las siguientes ecuaciones. Línea central, límite de control superior, límite de control inferior. Asimismo, para obtener el recorrido se utilizan las siguientes ecuaciones. Línea central, límite de control superior, límite de control inferior, donde A2, D3 y D4 son constantes reportadas en tablas y dependen del tamaño de la muestra. 4. Representar los gráficos de control. Trazar las líneas de control y señalar la línea central. Los gráficos de control media y R se representan uno encima de otro. 5. Interpretación de los gráficos. Por último, se realiza la interpretación del gráfico final. Para ejemplificar la utilización de los gráficos de control en la medición de la variabilidad de un proceso, una fábrica que se dedica a producir galgas para platinos ha monitoreado el grosor de 20 muestras de 5 elementos cada una. Para cada una de estas muestras se debe hallar el valor de la media, el rango y la desviación estándar. Y una vez que se cuente con estos tres valores para cada una de las muestras, se obtiene el promedio de medias, el promedio de rangos y el promedio de desviaciones estándar. Estos valores nos van a permitir, junto con las constantes que se encuentran reportadas en tablas, el cálculo de los límites superiores e inferiores de control. Para el caso del gráfico media-rango, se encuentran los límites superiores e inferiores de control con respecto a la media, utilizando las constantes y los valores ya encontrados previamente, y la línea central pues corresponde al promedio de las medias, mientras que para el rango la línea central corresponde al promedio de rangos. Estos valores permiten obtener las gráficas media rango, en donde se grafica la media de cada muestra junto con los límites superiores e inferiores de control y la línea central. Se realiza el mismo procedimiento pero utilizando los valores de rango y se obtiene la gráfica en donde se grafica el rango de cada muestra, el límite superior e inferior de control y la línea central con respecto al rango. Este gráfico ya nos muestra la variabilidad de cada muestra con respecto a la media y nos da una muy buena idea de la variabilidad en el proceso de producción.
para ver qué tan alejados están las muestras del valor esperado y si se encuentran muy cerca de los límites en donde se considerarían de calidad. Por último, se puede obtener el gráfico de media desviación estándar, donde lo único que cambia es que se obtienen los límites de control superior e inferior para la desviación estándar y la línea central corresponde con el promedio de desviaciones estándar que se encontró al inicio. De la misma forma se obtiene una gráfica con los valores de la media y una gráfica con los valores de desviaciones estándar. Y se obtiene el gráfico de media desviación estándar, que también se utiliza para observar la variabilidad del proceso de producción en las muestras que se realizó la medición.